Marta María, primero de todo, muchas gracias por concedernos este ratito para poder hablar antes de vuestra presentación en el Sex Code. La primera pregunta es clave: ¿cómo definiríais la esencia de Bimboficadas, sobre todo en un ecosistema actual repleto de podcasts de todos los tipos? ¿Cómo definiríais al final la esencia? Yo creo que es como si metes todos los miedos que tiene la ultraderecha con respecto a la Agenda 2030 en una licuadora y el resultado lo tintas de rubio. Sí, totalmente. Y le pones un liguerito. Un liguerín loco. Es que realmente es nuestra esencia también de vida. Es que es imposible que mantengamos una conversación sin utilizar las palabras trans, lesbiana y yo qué sé. Y mierditas. Mierditas no. Sobre todo venís ahora a un espacio como es el Sex Code, la edición de 2025, que al final es un espacio para la reflexión, ¿no?, sobre el género, sobre el deseo. ¿Cómo encaja Bimboficadas dentro de toda esta reflexión? Pues yo creo que encaja perfectamente porque precisamente nuestro podcast va sobre sexualidad, identidad, deseo. O sea, va sobre todo un poco, en plan, depende Hablamos también. de todo, sí. Claro, depende mucho del invitado, pero sí que es verdad que cuando nosotras dos empezamos a hablar siempre acabamos en el mismo punto. Es como una cosa a la que. Y yo creo que en todas nuestras conversaciones con nuestras amigas, no sé. Pero es que es algo que nos atraviesa profundamente. O sea, al final, las dos hemos sufrido mucho estigma con respecto a nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género. Y yo creo que es una cosa que llevamos por bandera. O sea, no es que tengamos una intención activista explícita, sino que más bien forma parte de nuestra vida. Imagino pues que Alejandro Sanz en sus canciones habla de amor, porque es lo que vive, y nosotras hablamos de transexualidad. Y de traumas, porque es lo que vivimos. ¿Cómo habéis planteado la adaptación al final al directo? No sé si era es la primera vez que lo hacéis o lo habéis hecho en ocasiones anteriores. ¿Cómo planteáis un poquito la adaptación aquí al directo? No sé si hay algunas novedades respecto al formato habitual que hacéis habitualmente. La novedad yo creo que es la interacción con el público, porque, o sea, igualmente vamos a hacer siempre una especie de diálogo entre nosotras, dependiendo de la temática, o que nos sugiera la organización de cada evento al que asistimos, o también de nuestro libre albedrío. Pero para nosotros era importante establecer como esa relación horizontal con la gente que viene a vernos, ¿no? Porque ya el formato del podcast te da un poco lo que quieres cuando tú lo quieras escuchar, pero esa conversación, esa ronda de preguntas quizás y ese poder interactuar con nosotras creo que es lo que más le apetece a la gente después de muchas cosas. Y también es lo que más nos apetece a nosotras, escuchar a la gente. Sí. Porque la gente nos escucha constantemente, pero nosotros tampoco le ponemos caras a las personas ni sabemos cuáles son sus inquietudes o por qué nos escuchan tanto. Entonces nos cuentan su vida un poco. Ahora que habéis hablado precisamente del público, no sé hasta qué punto con un formato que rompe tanto los estereotipos, hasta qué punto hay una responsabilidad simbólica con toda esta generación que de alguna manera habéis acercado hasta vuestro proyecto. Ahora hablando del público, ¿cómo sentís esta responsabilidad simbólica, por llamarlo de alguna manera? A ver, es que a mí lo que sobre todo me pasa es que nos escriben muchísimas personas, en plan muchísima gente joven, pidiéndonos consejos. Entonces es todo el rato sentir como la responsabilidad de que, hostia, esta gente como que realmente nos ve como personas que les pueden dar respuestas a lo que les está pasando y eso. Pero a mí sobre todo me gusta que si nos perciben de alguna forma sea de una manera como más equitativa y que no nos idolatren ni nada, porque nosotras también decimos gilipolleces como todo el mundo y no queremos que sea una biblia lo que estamos diciendo, queremos que genere debate. Incluso si estás en contra de lo que estamos diciendo, a mí me parece bien, porque lo que quiero es que digas si estás en contra, que digas que si estás a favor, que se genere debate sobre cosas que a nosotras nos interesa llevar al debate público. No sé si en línea de lo que estás diciendo, ¿habéis sentido alguna vez entonces como una presión añadida de a lo mejor de eso, de la abrumación, de sentir tantos mensajes, de tanto apoyo y tal? Claro, tiene un factor esto muy positivo, pero a veces habéis sentido un poco como esta presión de a lo mejor tener que demostrar, entre comillas, algo hacia el público. No creo, porque si algo nos caracteriza es la honestidad, y yo creo que si te has visto reflejada o has conectado de alguna manera con esa sinceridad tan aplastante, es porque
más que un fanatismo o una especie de interés jerárquico en un sentido de que estamos en un pedestal, es un sentimiento de amistad, ¿no? Y de hermandad. O sea que yo creo que eso significa que incluso nuestros propios oyentes contemplan ese margen de error, y no solo eso, sino que también disfrutan de las equivocaciones, de poder decir alguna burrada, y sobre todo entienden nuestro sentido del humor, que está repleto de sarcasmo y de ironía, a veces demasiada. Claro, aquí entra un factor que al final es el límite, ¿no? del humor, sobre todo cuando se engloba con crítica social y más en redes sociales. ¿Dónde está el límite realmente en estos debates que se pueden formar? Yo creo que en nuestra moral y en nuestra ética, que creo que tenemos nuestros límites bastante como iguales, Samantha y yo, y nosotras podemos ser todo lo incorrecta que queramos, en plan, podemos decir un montón de barbaridades, pero siempre yo creo que respetando a las personas y sobre todo los derechos de las personas. O sea, no nos vamos a meter con colectivos oprimidos ni vamos a decir nada que pueda estar en contra de lo que creemos, ¿sabes? Sí. Y si nos metemos con algún colectivo oprimido, yo creo que es uno al que pertenecemos. Claro, en plan... O sea, quiere sí decir que Samantha claro. Hudson haga una broma sobre la transfobia, pues se entiende, ¿no? Porque creo que para establecer y comprender los límites del humor es muy importante saber quién eres tú como comunicadora, quién es tu público o tu oyente, y en qué contexto está inscrita esa broma, ¿no? O ese comentario. Y inconsciente o conscientemente es algo que tenemos bastante presente, o al menos intentamos. Intentamos. Y a la hora de encontrar el equilibrio dentro del humor, porque precisamente el humor puede ser muchas veces algo trivial y a la vez con humor puede estar diciendo algo que tiene esta intención, ¿no? De desmontar a lo mejor alguna estructura de poder. ¿Cómo se encuentra este equilibrio? A mí me gusta siempre como llevarlo todo al humor, porque siempre te puedes justificar desde el humor, ¿no? O sea, nosotras hay muchas cosas que parece que decimos en broma y no las estamos diciendo para nada en broma. Y hay muchas cosas que parece que decimos en serio y las estamos diciendo en broma, pero a mí me gusta mucho jugar con eso, que cada uno interprete más o menos lo que quiera. ¿Sabes? En plan, si un tío de ultraderecha quiere pensar que queremos hormonar a nuestros hijos y nos quiere hacer 50 vídeos diciendo que somos unas depravadas y que queremos hormonar a nuestros hijos, pues haz lo que te dé la gana. Y si otra persona me escucha a mí decir que ojalá todas fuésemos lesbianas y dice, ahí esta está de broma, pues bueno, que cada uno haga lo que quiera. No sé, ¿ha llegado en algún momento que a lo largo de este tiempo os haya afectado de alguna manera esto que os han podido llegar a decir comentarios de todo tipo, absolutamente, seguramente algunas cosas barbaridades? ¿Os ha llegado a afectar en algún momento a nivel personal? Afectar, sí. Trascender, creo que no. Porque gracias a Dios nos tenemos la una a la otra y sobre todo podemos presumir de tener un entorno maravilloso, saludable y con el que sentirnos seguras y respaldadas. Entonces yo creo que eso es primordial. Y al final da igual a cuánto odio te enfrentes en las redes sociales y luego vas con tus amigas o sales a la calle y estás rodeada de gente que te comprende, que sabe cómo eres y que para nada va a permitir que esos comentarios tan nefastos permeen en ti, ¿no? Pero sí, tampoco es que una no es de piedra, entonces no te voy a mentir ni a hacerme la dura, pero es cierto que estamos bastante curtidas. O sea, creo que toda nuestra infancia y nuestra adolescencia ha sido un simulacro de lo que íbamos a aguantar en nuestra época adulta. Porque Bimboficadas al final, ¿de qué punto parten? No sé si es que sentíais que faltaban espacios precisamente como este, donde poder hablar libremente de los temas que al final vosotras tratáis, o de qué punto nace el proyecto. Jope, pues yo creo que nace de un punto de mi necesidad de hacer algo, más bien, porque Samantha ya estaba haciendo muchas cosas en plan, públicamente, pero yo siempre he tenido una necesidad de hablar de ciertas cosas, porque creo que somos dos casos muy concretos de personas que hemos vivido vidas muy concretas, y a mí si algo me gusta es... no sé, como entender cómo vive la gente, las perspectivas de la gente. Creo que la vida es tan diversa como lo son las personas y creo que a lo mejor mi caso particular
o el de Samantha son casos muy concretos de personas que han nacido en un entorno muy concreto y a mí me gustaría muchísimas veces, o sea, me gusta aludir a personas que están pasando a lo mejor por cosas que hemos pasado nosotras de adolescentes o de pequeñas o estamos pasando ahora y que puedan ver que no son las únicas personas en el mundo que les pasa eso. O sea, nunca es como por provocación ni por tener fama ni que el podcast vaya genial ni nada. En plan, yo creo que simplemente ha sido como la necesidad de decir, aquí estoy yo, esta es mi historia y esto es como yo veo las cosas y ya está. Sí, era un poco pues profesionalizar nuestras conversaciones, digamos. Al final también creo que nuestro objetivo era que nos vieran nuestras amigas. Sí, o sea, total. Queríamos hacer el podcast pues por hablar nosotras porque nos creíamos súper interesantes y nos apetecía grabarnos hablando pues de situaciones o de problemas o de bobadas que considerábamos importantes y que a lo mejor no estábamos viendo reflejadas en otro tipo de contenido o de medios más generalistas. Pero desde luego la intención era divertirnos. ¿Y por qué un podcast? Al final, no sé si era precisamente por esto que comentábamos al principio de la conversación, de que estamos en un momento que parece que ahora todo el mundo tiene un podcast, porque tenéis claro que tenía que ser este canal, quizás por un tema de que a lo mejor os permitía una mayor libertad de expresión, o... Mira, ¿sabes qué pasa? Que es que yo creo que ya el podcast es como una quimera tan en nuestra generación, porque claro, no es un programa de radio que escuches vía streaming, sino que ahora también forma parte de unas piezas de contenido que tú subes a tus redes sociales, también lo grabas en vídeo, o sea, es un poco como yo creo que el resultado o la casilla última después de plantearte qué puedes hacer, ¿no? Porque las opciones tampoco son tan variadas, en plan... ¿Programa de sketches? Pues nos encantaría hacer un programa de sketches. Claro, o sea, es nuestro sueño hacer un programa de sketches, pero no tenemos los medios para hacer un programa de sketches porque implica muchísima más, en plan, a lo grande, ¿sabes? Producción, dinero. etcétera. Entonces, es muy fácil, o sea, nosotras somos autoproducidas y no es una gran inversión de dinero lo que hacemos con el podcast. Sí, con los medios de los que disponíamos era como lo más fácil. Sí, y también pues, no sé, al final lo dejas ahí, lo subes, la gente lo ve, lo escucha, te permite hacer clips de contenido para las redes, o sea, es como, yo creo que la manera de crear un contenido definitiva, al menos Sí. por ahora. Ante el auge de la polarización, de la censura, sobre todo en redes, ¿queda espacio para voces quizás más disidentes, por llamarlo de alguna manera, como las vuestras? A mí a veces me da miedo porque digo, joder, en plan, este vídeo me lo van a tirar. O sea, nosotras nos tiran muchos vídeos de redes sociales de Spotify, ¿no? Nunca. En plan, nunca nos han advertido ni nos han dicho que debamos quitar algo, lo que sea, gracias a Dios. Pero sí que es verdad que hay muchísima censura, en plan, si tratas temas políticos, o sea, de hecho hay una opción en Instagram que es que no te muestren contenido político, ¿sabes? Entonces también cómo tú delimitas qué es político, qué no lo es. O sea, probablemente nuestro contenido sea político, ¿no? Y probablemente las personas que no quieran ver ese contenido pues no les saldrán los posts de bimboficadas, no lo sé. Sí, pero bueno, sobre todo yo creo que los medios más generalistas se nota todavía que hay como una especie de cupo, ¿no? Es la cuota que hay que suplir, pero para nada se contempla los perfiles diversos como una realidad, sino más bien como un complemento o un elemento añadido para hacer que tu programa o este contenido resulte pues o más moderno o esté diverso. enfocado de repente a ampliar su target a otro tipo de demografía. Entonces, ¿que quieres una niña moderna o llegar a un público joven? Pues coges de repente a esta persona. ¿Que te falta una persona LGBT? Pues pones a una, ¿sabes? Pero la inmensa mayoría de personas que tienen voz en los medios de comunicación sigan siendo en su mayoría hombres blancos y heterosexuales, o igual quizás haya más paridad entre hombres y mujeres, pero desde luego no se refleja la diversidad que vemos, por ejemplo, María y yo en nuestra vida, porque realmente todas nuestras amigas son queer. En todo este tiempo que lleváis con el proyecto, ¿qué anécdota así más random recordáis de un mensaje que os hayan enviado intentando eso, tiraros abajo algún programa, algo? Si tuvieseis que quedaros ahora mismo con un momento que se os venga a la cabeza. El scratch que nos hicieron unos nazis en Valencia. Sí. Sí. Exactamente.
pues pagaron la entrada e intentaron dinamitar, sabotear el podcast en directo que estábamos haciendo. Con y María unos antifaces. Sí, y María con pasamontañas. mucha diligencia y calzando unos tacones muy bonitos y hermosos, les echó. Y pues, a ver, para mí fue icónico, pero tampoco lo remarcaría realmente. O sea, es como lo más rocambolesco que nos ha sucedido, porque ya que te hagan un escrache unos neonazis es fuerte, pero encima que a un grupo de 4 neonazis los expulse María con un corsé y unos tacones sin ejercer ningún tipo de fuerza física, pues lo convierte en una narrativa mucho más atractiva, ¿no? Pero de decir algo como remarcable, yo diría que me quedo con el público. O sea, para mí la gente que nos para por la calle o que viene a vernos a los directos es algo indescriptible, o sea, desprenden una energía tan radiante y tan mágica, y es que les miro ahí sentadas y pienso, pues hay esperanza en el universo, la verdad. ¿Y tú, María? ¿Con qué te quedarías? No sé si precisamente con lo mismo, con el público o... Yo con el público totalmente, en plan, o sea, me encanta hablar con la gente, me encanta que me digan cosas buenas, en plan, no sé, me parece súper, a mí me alegra la vida eso, pero sobre todo es que yo tenía, o sea, yo tengo un primo que no nos hablábamos porque nuestras familias no se llevan, en plan, movidas familiares. Y él es súper queer, en plan, él es gay, es trans. Y claro, yo no sabía nada de él desde hace un montón de años y de repente él era fan de Bimboficadas y me escribió y me dijo, oye, por casualidad, ¿no serás tú mi prima, María, tal, no sé qué? Como he visto que eres de Mallorca. Y así como que hemos vuelto a reconectar y a hablar. Y eso me parece lo más bonito que me ha pasado. Podemos resumir que al final, Bimboficadas, lo que os ha dado es más alegrías que no otra cosa, pese a estos momentos de intentos de boicot o demás, ¿no? Sí, la verdad es que nosotras tenemos una cosa muy especial, y es que en los ojos tenemos instalado un prisma que enfoca únicamente en las cosas positivas, porque si tuviéramos que pararnos a pensar en todas las desgracias y las tropelías a las que nos enfrentamos, creo que nos habríamos tirado por un barranco ya, sencillamente, tanto a nivel de nuestra trayectoria vital como de las barbaridades que nos dice la gente por las redes sociales y a veces por la calle. Pero creo que el cariño y la empatía genuina y honesta de las personas que apoyan nuestro proyecto supera el odio cualitativa y cuantitativamente, desde luego. Pues chicas, para no quitaros más tiempo, la última pregunta, primero era un podcast, ahora os habéis empezado a pasar a eventos en directo como el Sexco de aquí en Andorra, que será lo próximo con Bimboficadas. ¿Hasta dónde queréis llegar? Programa de sketches, Programa por de favor, sketches, que nos en lo plan, financie alguien, que nos Dios mío. financie alguien un programa de sketches, es nuestro sueño. Nos encantaría como traer invitados y hacer sketches con ellos, en plan, o sea, es lo que más queremos en el mundo. De hecho, cuando hemos tenido que hacer trailers o algo de Bimboficadas o anunciar algo, lo que sea, siempre nos ponemos a hacer sketches. Es lo que más nos gusta. Sí, con presupuesto, ¿me entiendes? Un plató, crear escenarios, algo muy chulo. Eso para nosotras es nuestro sueño. Qué bueno, chicas, pues todos los deseos entonces enfocados hacia ahí, y de nuevo, muchísimas gracias por este ratito para poder hablar y conocer más sobre todo vuestro proyecto de Bimboficadas. Ay, gracias Muchas a ti. gracias.